Bueno, creo que ahora sí. No sé si me escucho. Bueno, si se escucha bien, entonces bienvenidos hermanos a nuestro curso de filosofía. Le damos la bienvenida. Nosotros somos el equipo de intelectuales teístas y esperamos que esto sea de mucha bendición para ustedes. El día de hoy estará con nosotros nuevamente el profesor Jorge Hostos y bueno, anhelamos que pueda ser de mucha bendición para ustedes estas clases que se están compartiendo. Así que bueno, una vez dada la bienvenida, le damos el espacio al profesor Jorge Hostos. Gracias hermano por acompañarnos un día más. Bueno, muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos los que están acá. Bueno, por supuesto, a intelectuales teístas por la invitación. Y, y bueno, sí, gracias a Dios nuevamente estamos acá y podemos juntarnos y, y charlar en este nuevo encuentro donde ya sería nuestra cuarta, si no me equivoco, cuarta reunión, cuarta clase sobre el mundo de la filosofía, entendiendo el mundo de la filosofía, y esta sería la cuarta clase sobre el premodernismo, básicamente. Es lo que nos ha tocado esta semana, ya estamos, bueno, más de la mitad, básicamente. Ay, ¿dónde está mi...? Acá. Más de la mitad del curso, así que ya estamos casi en la recta final. Quizás en nuestra próxima reunión pudiéramos decir que literalmente estamos en la recta final del curso. Esta semana le ha tocado a esto, al premodernismo, al pensamiento filosófico, las escuelas filosóficas y el pensamiento filosófico, básicamente hasta finales de la época medieval se puede considerar la premodernidad. Ya a finales de la época medieval, finales de la Edad Media, como dicen, ya por allá siglo XIII, XII, XIII, XIV, empieza ya como a terminar, por así decirlo, este enfoque filosófico en el mundo occidental, obviamente, eh, hasta que, bueno, empieza el Renacimiento, luego la Ilustración, y eso ya, por supuesto, ya pertenece a otra época histórica, que sería la modernidad, que es lo que vamos a hablar a partir de mañana. El video que va a estar disponible mañana, más las lecturas y obviamente la tutoría que tendremos el sábado próximo. Va a ser sobre esa temática. Así que tanto esta reunión de hoy como si se dieron cuenta el video de esta semana e incluso las lecturas, aunque fueron dos, creo que se pudieron dar cuenta que era un poco más suave, más sencilla, como más puntual ciertas cosas, esto es esto, esto es esto y esto, y en resumen, más o menos esta es la idea. Así que esta reunión de hoy también va a ser breve, de hecho no voy a tener presentación hoy, sino que solamente vamos a dialogar. Lástima que solamente hay básicamente 3 personas, porque si hubiera más personas pudiéramos dialogar un poco más. Bueno, ahí está entrando Melvin. Pero bueno, ya vamos a desarrollar un poco la conversación sobre esto. Y el punto acá es que las 2 próximas clases em, van a ser, em, no sería difíciles, porque quizás la palabra no es más difícil, sino que va a ser más exigente, eso sí. Y las temáticas que se abordan
también son más exigentes. No sé cuál clase entre la primera de metafísica, la segunda de epistemología o la tercera de axiología para ustedes le fue la más complicada o compleja. Si lo pueden escribir ahí en el chat, se los agradecería. Solamente escriban, a mí me pareció la más compleja o complicada o difícil de entender fue tal, o solamente pongan epistemología, por decir algo, o pongan metafísica, solo el nombre, para más o menos saber, saber cómo les ha ido. Pero creería que metafísica, pero yo diría que sobre todo epistemología es una de las temáticas más complejas. Por ende, cuando abordemos el tema de modernidad, se van a dar cuenta que esto es un mundo muy complejo, porque todo el desarrollo parte de la epistemología. Y aunque sé que muchos van a estar familiarizados por su apego o por su interés en la apologética, posiblemente hay muchas cosas que van a, como que, ya sé, esto yo lo he escuchado o aquello, van a estar más familiarizados, porque bueno, prácticamente la apologética que se conoce actualmente es una apologética modernista, por lo menos la apologética clásica es apologética modernista, que es quizás de las más populares, igual que el presuposicionalismo, la epistemología reformada, el evidencialismo, todas estas escuelas apologéticas, como lo vimos en la clase antepasada, eh, tienen bases modernas o parten de un pensamiento bastante moderno. Si ustedes leen a los padres apologistas, leen a no necesariamente apologistas, sino padres de la iglesia y escritos, sobre todo del primer milenio y de los primeros 5 siglos, se dan cuenta que su abordaje apologético es totalmente distinto a lo que pudiéramos, mejor dicho, o lo que podemos ver en gran parte de la apologética actual o la apologética del siglo XIX, siglo XX y, bueno, actual, siglo XXI. Entonces, prepárense porque, bueno, van a haber lecturas bastante exigentes en esta próxima semana. Bien, ya para entrar en lo que vamos a hablar hoy, repasar, pues en resumen, estuvimos hablando de la modernidad como época, pero específicamente de las ideas que se fueron desarrollando en esta época llamada modernidad. Entonces, voy como de atrás para adelante. En resumen, ¿qué fue lo que dijimos? Que en resumen, la premodernidad o las ideas de la premodernidad son básicamente eh, el, el, o lo que caracteriza a estas ideas dentro de este periodo de tiempo es que toda su estructura, todas sus bases, voy a poner el micrófono más así, toda su estructura, todas sus bases eh, están fundamentadas en el mundo metafísico. Y creo que en el video lo digo, de que lo que caracteriza a los filósofos premodernos es que todo su planteamiento o todo su desarrollo filosófico parte de la naturaleza del mundo metafísico y luego entonces comienzan a pensar, por llamarlo de alguna manera, o a tener preguntas sobre cómo el conocimiento, cómo la epistemología, básicamente, se conforma o se ajusta a esa metafísica. Y esto es importantísimo de entenderlo. Y quizás esto es la clave para entender tanto a estos filósofos como a sus propios pensamientos. Y después les va, obviamente, a servir para entender lo que pasa después en la modernidad. Porque lo que pasa básicamente en la modernidad es completamente lo opuesto. ¿Ok?
En la premodernidad, los filósofos parten del mundo metafísico, de la existencia. Cuando hablo del mundo metafísico es la existencia, el ser. Esto puede incluir la divinidad, si hay un ser superior, todo parte de allí y después cómo nuestro conocimiento, cómo el estudio del conocimiento, la epistemología, se conforma o cómo se ajusta a ese panorama metafísico. Es decir, que ellos primero veían la esencia, el ser, la existencia, el alma, el espíritu, el ideal, todo este tipo de cuestiones, primero partían de allí, establecían esas cosas y luego decían, bueno, ¿cómo es que llego a ese conocimiento? ¿Cómo es que puedo conocer eso de lo que estoy hablando? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la modernidad? Todo lo contrario, partimos de la epistemología, de lo que mi razón puede o no puede conocer, ¿bien? Y de allí, entonces, veo cómo eso que yo pienso a nivel epistemológico, a nivel de la razón, cómo eso se ajusta al mundo metafísico. Por eso es que vemos cosas como que si en mi... para yo poder creer algo, tengo que comprobarlo con mis sentidos y con mi razón. Entonces lo que yo no pueda comprobar con mis sentidos y con mi razón, metafísicamente no puede existir. ¿Por qué? Porque no se ajusta a mi sistema, a mi sistema epistemológico, que mi sistema epistemológico es que todo lo que es conocible a través de los sentidos, de la percepción de mi razón, de la percepción humana, que son procesos de la razón, de mi razonamiento, si yo no lo puedo conocer, entonces metafísicamente eso no puede existir. Entonces, como Dios es un ser metafísico y yo no lo puedo conocer o no puedo, sí, no puedo conocer de él por mis sentidos y mi razón, entonces Dios no existe. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es el boom filosófico de la modernidad, que partimos de la mente humana, del conocimiento, y es el ente, y eso lo vamos a ver la próxima clase, es el ente y árbitro final para decir qué es, qué no es, qué existe y qué no existe, incluyendo, por supuesto, lo metafísico. Pero en el mundo metafísico, perdón, en el mundo premoderno, que es el que estamos hablando, entonces es de la manera inversa. Es establecer primero la naturaleza del mundo metafísico y luego entonces preguntarnos cómo yo puedo ajustar mi conocimiento a, a ese mundo metafísico. Bien, bien hasta el momento. Creo que no es tan difícil esto de entender y a la vez es como que el resumen perfecto para entender qué estaba pasando en este tiempo. Entonces, fíjense que vimos varias cosas. Vimos las dos escuelas básicamente más importantes presocráticas, es decir, que estuvieron antes de Sócrates, que era la escuela eleática y la escuela milesia. Esas eran como que básicamente las dos corrientes de pensamientos. Los eleáticos se enfocaban o se centraban en el orden y la unidad. Entonces, recuerden lo que dije anteriormente. El resumen de la premodernidad o de las ideas de la premodernidad es que se establece la naturaleza del mundo. Eso es lo primero. Del mundo metafísico, para ser más exacto. Se establece la naturaleza del mundo metafísico y luego vemos cómo se ajusta nuestra percepción, la razón, el conocimiento a ese mundo metafísico que se ha establecido o a la naturaleza de ese mundo metafísico que se ha establecido. Entonces, los eleáticos, por ejemplo, ese establecimiento de esa naturaleza del mundo metafísico para ellos era una naturaleza de orden y unidad. Bien, ese era básicamente como, perdón, me está picando un poco el ojo. Ese era básicamente como el fin o cómo se movía, mejor dicho, el mundo metafísico era a través de el orden y la unidad. Esa era como la base, la naturaleza. Mientras que por el otro lado, la escuela milesia decía que
el énfasis de la naturaleza del mundo metafísico estaba en el desorden y el caos. Entonces, ahí empiezan, por supuesto, estamos hablando del mundo occidental, si hablamos de la... o si tomamos en cuenta el mundo oriental y la filosofía oriental, la filosofía de los indios, de los chinos y de todo este tipo de poblaciones y civilizaciones, por supuesto, esto daría para más rato. Pero en el mundo occidental, ese eran básicamente los primeros desarrollos serios filosóficos en cuanto a la filosofía. Luego de estos movimientos que quizás aunque hay tales de Miletos y hay varios filósofos importantes, pero no tuvieron la trascendencia o como que quizás la importancia que tuvo Sócrates, que sería como tal el primer filósofo trascendente, importante del mundo occidental y que pues hasta el día de hoy seguimos hablando de Sócrates, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sócrates? Como vimos en la clase, Sócrates dio como un empujón en esa corriente de ideas que ya estaban vigentes en la época. Entonces, por allá 400, aproximadamente 450, 400 antes de Cristo, llega Sócrates con ideas un poco más elevadas, por llamarlo de alguna manera, y es que en vez de preguntarse, lo digo yo en la clase del video, en vez de enfocarse en qué es hacer lo correcto, Sócrates entonces lo empuja a qué es lo correcto. O sea, primero vamos a qué es correcto y después pudiéramos ir a qué es hacer. Entonces, mientras la filosofía antes de Sócrates se centraba, por ejemplo, cosas más prácticas como hacer lo bueno o hacer lo incorrecto, que es hacer, que es accionar correctamente o accionar incorrectamente, Sócrates se iba más allá y decía como que detengámonos y no veamos en hacer o no hacer, sino que la naturaleza en sí de lo que hacemos. Entonces, ¿qué es bueno y qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Entonces, esto es lo que se conoce como pensar meta, es decir, pensar más allá, pensar sobre, ¿ok? No quizás por decirlo, un poco simple, ¿no? Simplista. Sócrates lo que hizo fue como que no pensemos, no filosofemos nada más en lo básico, vamos en un poco más allá de lo básico. Entonces ese fue como que el primer boom filosófico en la historia del pensamiento occidental y lo inicia Sócrates con este tipo de pensamientos. Por supuesto, acá pudiéramos también pasar bastante rato nada más enfocados en la filosofía de Sócrates, um, eh, como la mayéutica, la cuestión de la duda y de la pregunta. Sócrates tenía un interesante desarrollo filosófico de llegar al punto a través de preguntas. Quizás muchos de ustedes quizás son socráticos en ese sentido, de que cuando quieren llevar a alguien a un punto, le hacen una pregunta y después le hacen otra y lo van llevando a ese tipo de o mejor dicho, ese tipo de metodología se traza aproximadamente hasta Sócrates. Luego viene Platón, un discípulo de Sócrates, que de hecho no existen escritos de Sócrates, lo que conocemos de Sócrates es a través de Platón. Así que, de hecho, eso es un argumento que a veces usan, no sé si es específicamente, pero ese podría ser un argumento que se usa con respecto a los que abordan el tema de la veracidad o la confianza del Nuevo Testamento, si tenemos que confiar o no confiar en el Nuevo Testamento, bla, 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 bla. Porque de hecho,
se reconoce a Sócrates como uno de los principales filósofos, hay libros de Sócrates, y se dice eso lo dijo Sócrates, etcétera, etcétera, como el famosísimo solo sé que no sé nada, eso es de Sócrates. Y de hecho Sócrates nunca escribió nada y no existen escritos de Sócrates. Los escritos que existen son las citas las citas de Platón de Sócrates. Así que es un tema interesante. Bueno, entonces viene Platón y toma esta noción de su maestro de pensar meta y lo aplica a todo el mundo, no solamente al pensar, sino que lo aplica a todo. Platón lo aplica a todo. Entonces, quizás influenciado también por los heliáticos, habíamos dicho que los heliáticos se centraban en la cuestión de orden y... ¿de qué dije? Orden y... Recuérdenme, orden. Se me olvidó lo que dije. El otro es desorden y caos, entonces el otro sería orden y... Alguien que me lo escriba, se me fue la palabra. Unidad, bien. Orden y unidad, correcto. Entonces, más de ese lado, posiblemente Platón del orden y la unidad, bien. Entonces, Platón afirmaba o decía que el mundo material que conocemos es menos real o tiene una, ¿cómo lo podríamos llamar? Como una fuerza menor, una luz menor, aunque suena como muy filosófico eso, pero sí, como que es menos, digamos menos, para no hacerlo tan complicado. Es menos, el mundo material es menos que el mundo ideal, llamaba Platón. De nuevo, el mundo material, este mundo que conocemos, nuestra carne incluida, nuestro cuerpo y todo lo material, es menos que el mundo ideal, el mundo de las ideas. Y el mundo ideal específicamente como que de ahí empieza a venir la palabra idealista. ¿Ok? Entonces, para Platón, el mundo de las ideas incluso es el verdaderamente real, o el mundo que es ese mundo de las ideas. Como que dando a entender que el mundo material es como una sombra del mundo ideal, como un reflejo de lo verdadero. Y eso verdadero es el mundo, llamaba Platón, el mundo de las ideas o el mundo ideal. Entonces, esto por supuesto es una de las enseñanzas más influyentes en el mundo occidental, de que el mundo material es menos que el mundo ideal y ese mundo ideal es realmente el mundo, es el verdadero mundo, mientras que el mundo material o físico vendría a ser como la sombra de eso. ¿Okay? Como que, si lo pudiéramos llamar de esta manera, el mundo epistemológico, el mundo de nosotros, del ser humano, todo esto, es la sombra del mundo metafísico, básicamente. Eso es lo que Platón decía. De hecho, se asemeja a ciertas ideas del cristianismo también, eso lo hablamos en el video, porque hay ciertas cosas similares en algunas de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Eso es también bastante interesante de tener allí presente. Luego, finalmente, de los filósofos de los tres, Sócrates, Platón y ahora Aristóteles, ya un poco después, discípulo en este caso de Platón, Aristóteles entonces va a aportar algo más para el resto del mundo filosófico occidental y es una influencia importantísima. Y es que
partiendo de la idea de Platón de que el mundo material y el mundo ideal, como lo decía Platón, como dos entes, y uno prácticamente siendo menos que el otro más verdadero que el otro, básicamente una sombra del otro, Aristóteles lo veía como que no había una separación, no había una realidad separada, como lo enseñaba Platón, sino que esas realidades existen juntas, unidas. Es decir, que ese mundo ideal que llamaba Platón, elevado, que era el verdadero y que era mayor que este, el material, Aristóteles lo veía como que ese mundo estaba dentro del material. O sea, había una unidad. Y ese ideal estaba dentro, o ese real metafísico estaba dentro del físico, dentro del mundo material, existiendo los dos como un uno, como una unidad, como una sola cosa. En otras palabras, el mundo metafísico no era simplemente algo como que, wow, el ideal, como que mis deseos es elevarme a ese mundo puro de las ideas y metafísico, sino que eso estaba acá mismo, en el mundo material. Esto, por supuesto, también influye a un montón de ideas posteriores, tanto en su tiempo como posteriores de la filosofía, porque, y no sé si yo lo digo en el video, no recuerdo, pero cuando Aquino, por ejemplo, posteriormente, muchos años después, desarrolla ciertas doctrinas, como por ejemplo, hace el desarrollo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Aquino usa mucho a Aristóteles para esto, y precisamente eh, es un ejemplo en el contexto teológico cristiano de estas ideas de Aristóteles, donde este cuerpo de Cristo místico, divino y metafísico, básicamente, habita dentro de el físico, que en este caso es el pan, o se transforma, que también está relacionado con lo que Aristóteles enseñaba sobre la esencia y las propiedades, y la transformación de las propiedades y la esencia. Eso es otro tema que quizás no debamos profundizar tanto. En fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana se mencionan algunas cosas de estas también. Pero bueno, vale la mención es para mencionar principalmente a Aquino como otro filósofo de esa misma época premoderna, o de estas mismas ideas premodernas, así como Agustín, por supuesto, anteriormente. También fue influenciado por estas escuelas importantes filosóficas, y trataban como que no es que, yo creo que lo dije la semana pasada o antepasada, no es que aquí no, o no es que Agustín decía, ay, mira, Platón dice esto, me gusta, lo voy a enseñar. No, sino que quizás le gustaba, quizás lo impresionaba, quizás era parte de su estudio, y cuando iba a hacer teología, usaba todas las herramientas que pudiera usar para expresar una idea teológica. Y de hecho, hasta el día de hoy los teólogos lo hacen. Se influencian de muchos lados para tratar de dar a entender un punto, o de llevar un punto, y a veces la filosofía de este o aquel filósofo, esas nociones me sirven para lo que quiero decir acá, para fundamentar o para apoyar lo que quiero decir acá. Así que básicamente eso es el pensamiento premoderno. Ustedes van a ver, se los aseguro, el mayor contraste en la próxima semana, donde van a darse cuenta que, y sí, en resumen, para la mayoría de los modernos, todas estas ideas que acabamos de hablar, que vieron en el video, son básicamente absurdas, son como que tonterías. Y de hecho hay una
hay un debate sobre lo que se conoce como la ruptura o la discontinuidad y la continuidad del pensamiento premoderno en la ilustración, es decir, en el pensamiento moderno. Está la parte que apoya una continuidad, es decir, que el pensamiento premoderno continúa en el moderno y sigue, o que hubo una ruptura, una discontinuidad, es decir, que llegó y cuando empieza la revolución, básicamente el giro epistemológico se llama, ya lo vamos a ver en la próxima clase, con Descartes, René Descartes. Entonces, con Descartes empieza el giro, sí, se efectúa el giro epistemológico. ¿Qué significa giro epistemológico? Que bueno, lo que ya dijimos anteriormente, que ahora todo el pensamiento parte de bases epistemológicas, porque antes partía de bases metafísicas. Entonces, eso hace un giro hacia la epistemología y continúa en la modernidad o en el pensamiento moderno, mejor dicho. Así que bueno, eso es el resumen de hoy. Como les dije, breve, por eso no les traje diapositivas, porque la idea era que lo conversáramos. Es breve y ya, por supuesto, la semana que viene vamos a tener un poco más de exigencia y en la siguiente también. Esta es como la semana más, como que el descanso, por así decirlo, que tenemos 3 semanas seguidas. Esta es como el descanso para dar con fuerza y con todas las 2 siguientes. Así que bueno, así cierro el resumen, Carla, y queda abierto el espacio para el que quiera hacer preguntas, aportes. Ah, por cierto, perdón, hay una pregunta que sí, tengo una pregunta para dejar en el aire. La semana pasada casi nadie quiso, pero después ahí se animaron un poco. Y es acá. La pregunta es la siguiente. Y la voy a poner ahí en el chat para que lo puedan leer. ¿Cuál es la característica más interesante y o importante que ustedes ven en la filosofía de la premodernidad, en este pensamiento premoderno? ¿Qué ustedes consideran como que, y sobre todo cuando vieron la clase, vieron el video y hicieron las lecturas, como que qué idea dijeron como que, ah, wow, ya sea para bien o para mal, como sea, ya sea como que, uy, que esto es una locura, pero les pareció interesante siendo una locura, o fue como que, wow, esto está muy interesante por esto, por esto, por esto. Así que queda abierta esa pregunta también para que puedan comentarlo a continuación. Carla. Bendiciones, hermanos. El que quiera, ahí está la pregunta que dejó el profesor Hostos. Si alguno lo quiere responder ahora o hacer algún comentario sobre lo que estuvo charlando hoy o por ahí de las clases anteriores, puede levantar la mano y le estaremos habilitando el micrófono. Es más, los voy a habilitar ahora para que no haya inconvenientes. Listo. Bueno, mientras tanto van pensando que le pueden preguntar al profesor. Hermanos, los invitamos a que puedan ustedes también ser parte del curso que tenemos con el profesor Dani Pérez. Es un pequeño taller gratuito y ese es los días lunes, ¿sí? Así que, bueno, pueden sumarse. Es como un conversatorio, una tertulia que está llevando adelante y son 3 reuniones. Luego los invitamos a que, si están con el profesor José Luis Avendaño, no se olviden de realizar los resúmenes y, bueno, están todo en el sílabus. Así que, bueno, eso por otro lado. Y bueno, si de pronto alguien tiene alguna pregunta, ya sabe, puede habilitar su micrófono, porque ya están todos habilitados. Cualquier consulta, comentario, o duda o inquietud en cuanto a las tareas, resúmenes, también. Mientras voy a compartir esto. Ahí está. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Entonces, Bueno, sí, hay una pregunta, la dejé yo. sí, la del Es, profesor. Exacto, es así.
Em, yo, Alfredo, Adelante, hermano. Bien. yo creo que, bueno, desde mi óptica, para mí, es lo que Sócrates dijo, que es pensar meta. Yo creo que es la parte fundamental porque precisamente es la característica, las afirmaciones metafísicas que se hacían en el modernismo y pues obviamente para mí pues esa es la parte más sustantiva, ¿no? Entonces es pensar en estas famosas realidades inmateriales que, bueno, hasta ahí me quedo porque me cuesta un poco de trabajo entender cómo llegó él a esa conclusión o a esas conclusiones, ¿no? Esa es la parte, digamos, rica que a mí me gustaría poder entender un poco más. Así que de momento, pues hasta ahí me quedo. Claro, a veces los filósofos llegan a ideas, a conclusiones, y claro, es básicamente en muchos casos imposible saberlo, porque no sabemos qué pasó por su mente, y menos en el caso de Sócrates, que como dije anteriormente, lo que sabemos de él es por lo que testimonea Platón. Así que tendríamos que básicamente como que y sí, de hecho lo hacemos. Asumir que Platón está diciendo la verdad y listo, para poder construir y diferenciar el pensamiento de Platón al pensamiento de Sócrates. Pero sí, excelente lo que dices, Alfredo. Bueno, si de pronto alguien más quiere comentar, ya sabe que tiene el micrófono habilitado. Bienvenido, hermano Juanchero. Llegaste para la última parte. Te vamos a leer la pregunta. A ver. Dice, ¿cuál es la característica más interesante y o importante que usted ve en la filosofía de la premodernidad? Esa es la pregunta, está en el chat. Así que bueno, hermanitos, ¿algún comentario? Dani, Melvin, Cari, Uciel. Bueno, entonces podemos ir concluyendo. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, yo no tengo ningún problema. Aquí yo estoy disponible para el tiempo que ustedes necesiten, pero bueno, si no hay... Aprovechenlo, Yo escriban al tengo profesor como si una fuera pregunta. naranja. Adelante, hermano. Este, el, cuando Aristóteles formula esta idea de que dentro de la misma materia está la forma o lo metafísico, este, quiero suponer, por lo menos esa es la conclusión a la que puedo llegar ahorita de manera rápida, no muy bien pensada, que parte de ahí se tomó para eh, suponer o idear sobre el cuerpo y el alma o el cuerpo y el espíritu. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, sí, hay bastante... Claro, acuérdate también que la idea de alma, de reduzcámoslo a un ente espiritual o metafísico en el ser humano. La idea de que hay un ente o hay algo, una esencia espiritual o metafísica en cada ser humano ya se está presente en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío. Ya podemos ver en el Antiguo Testamento algunas referencias a esto, aunque por supuesto no desde un punto de vista filosófico, pero sí hay ¿cómo se llama? Hay referencias a estas ideas. Aquí el contexto nos sirve y el contexto de Aristóteles es Platón. Entonces, es más que pensar en que no, yo creo que los seres humanos tenemos un espíritu, por decir algo, en nosotros. Entonces, voy a plantear esto. No, él está partiendo de lo que enseña su maestro. Su maestro enseña
que está el mundo material, el mundo ideal, el mundo de las ideas, y este mundo material es menos que ese mundo ideal. ¿Sí? Ese es el contexto. Entonces ya Aristóteles dice, no, no me parece que existan de manera separada. Tienen que existir o deben, y creo que existen de manera unida, en una. Es decir, que ese mundo ideal superior, si lo quieres llamar, está acá mismo. También está, no también, perdón, está acá mismo, no está allá, no es como que lejano, está en las mismas cosas. Entonces, ¿qué era lo que decía Aristóteles? Por ejemplo, acá yo tengo la púa de una guitarra. Empieza, si acá en esta ente físico existe también lo ideal o lo metafísico, entonces quiere decir que aquí internamente hay una esencia. Y entonces ahí es donde vienen ideas como que si esto es una púa, no sé cómo lo llamen en cada uno de sus países, pero si esto es una púa, por ejemplo, entonces esta púa tiene la esencia de púa y es de color rojo, es decir, que tiene una propiedad de rojez. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ese tipo de ideas se aplican y se pueden y se aplican, de hecho, al ser humano. Entonces, las propiedades, de hecho, en el fundamento filosófico, la parte de metafísica es básicamente el 50% del libro y ahí hay varias como que dilemas sobre, por ejemplo, yo soy Jorge Hostos, tal cual. Si yo me amputo un brazo, ¿sigo siendo Jorge Hostos o en qué sentido, perdón, sigo siendo Jorge Hostos? Es como que como también la idea esta de tienen un barco y le quitan toda la madera y lo reconstruyen con otra madera, pero el mismo barco deja de ser el barco o es otro barco. ¿Qué esencia tiene ahora? ¿Sí me entiendes? Esos son como que ejemplos para pensarlos, pero que parten de ver esta cuestión de la esencia de las propiedades, que es lo que básicamente desarrolla Aristóteles. Entonces, yendo al punto tuyo, no necesariamente significa que por Aristóteles es que se empezó a ver este tipo de ideas, porque como te digo, en el Antiguo Testamento ya puedes ver nociones como que en nosotros hay un espíritu, por ejemplo, pero por supuesto sirvió post Aristóteles para desarrollar filosóficamente o desarrollar cosas teológicas con una visión un poco más sofisticada, si se le puede llamar, porque en el Antiguo Testamento, obviamente, en el pensamiento hebreo no había tanta sofisticación para decir ciertas cosas con respecto a estos temas, y entonces lo que hacen muchos teólogos posteriores, padres de la iglesia, etcétera, es que agarran un pensamiento más sofisticado, por poner un ejemplo como este de Aristóteles, y desarrollan cuestiones teológicas y por eso serían cuestiones teológicas más sofisticadas. Bueno, entonces hay una pregunta del hermano Uciel. Dice, ¿hay algún aporte de la premodernidad filosófica para la filosofía de hoy? Bien, una pregunta interesante. Por supuesto, eh, no recuerdo quién lo dijo. A ver si lo logro conseguir a tiempo real, porque no sé quién lo dijo. A ver, ¿quién? Vamos a ver si logro conseguirlo, porque ahí, parafraseando, hay una frase que dice que toda la filosofía, principalmente toda la filosofía occidental, eh, moderna, posterior, etcétera, posterior me refiero a por lo menos primer y segundo siglo hasta el día de hoy, es una nota al pie. ¿Saben qué es una nota al pie, no? Cuando se están leyendo hay un numerito y los manda una al pie de página donde hay una nota. Bueno,
dice, toda la filosofía es una nota al pie de la filosofía de Platón, básicamente. Y aquí lo estoy viendo. La frase toda la filosofía actual es una nota al pie de la filosofía de Platón es atribuida al filósofo inglés Whitehead. Ahí está el nombre. No recordaba quién era. Vamos a ver cuál es el nombre, ese es el apellido. A ver. Para quizás al que le interese lo puede... bueno, no me dice el nombre, pero sí es Whitehead, un filósofo inglés. Ahí se los voy a poner. Acá. Ahí se los pongo en el chat. Fíjense lo que dice. El filósofo inglés Whitehead escribió en una ocasión que toda la historia de la filosofía era eso. Toda la historia de la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón. ¿Okay? Puede parecer una provocación bravucona, pero en realidad con esta frase Whitehead viene a decirnos que las grandes preguntas fueron formuladas hace 2500 años y que seguimos sin encontrarles respuestas. Al parecer, la única respuesta que se nos ocurre ahora es suprimir las preguntas de los círculos escolares. Bueno, ahí ya el texto se va a otro lado, ¿no? Pero eso más o menos para responderte, Uciel. Si hay un aporte de la filosofía premoderna al día de hoy, bueno, eso es por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero gran parte de los desarrollos filosóficos posteriores están vinculados a la filosofía premoderna y citan, ya sea para refutar o ya sea para estar en acuerdo, etcétera, a los filósofos premodernos. No hay ningún libro, estoy por supuesto exagerando, ¿no? Porque puede ser que sí haya un libro, pero prácticamente en general no hay ningún libro de filosofía actual, contemporánea, moderna, que no cite a algún filósofo premoderno, ya sea, y ahí están los tres pilares, ya sea Platón, ya sea Sócrates o ya sea Aristóteles. De una u otra manera siempre hay una nota, como dice acá, nota al pie de página de uno de estos filósofos. Ahora, ponernos en este momento a decir, bueno, este pensamiento específicamente y este, va a dar más para rato, pero por lo menos el que acaba de preguntar Alfredo es uno de ellos. La cuestión de las propiedades, de la esencia de las cosas, si existe tal cosa como propiedades, como esencia, es una cuestión que hasta el día de hoy todavía se discute. Ok, gracias por la respuesta al hermano Uciel. Bueno, hay una mano levantada y luego hay una preguntita de la hermana Daniela. Así que, bueno, adelante, Melvin. Vamos primero con tu pregunta. Ok, Dios les bendiga a todos. Profesor Hostos, tengo una pregunta, mi hermano, porque estoy Sí. un tanto confundido, porque generalmente siempre estoy escuchando que algunos escritores están haciendo algunos perfilándose o haciendo algún comentario, dicen es una idea platónica cristiana. Y hay otros que dicen es una idea neoplatónica cristiana. Bueno, asumo que platónica y neoplatonismo, pues nuevo, ¿no? O sea, varían en ciertas o tienen ciertas discrepancias. Asumiendo eso, mi hermano, supongamos que eso sea verdad. Mi pregunta sería, mi hermano, ¿me podría dar uno o dos ejemplos con respecto a platonismo y neoplatonismo, pero en ideas cristianas? Porque en eso no logro diferenciar. Una, porque no soy experto en ninguna de los, ni en el platonismo ni en el neoplatonismo, pero si me pudiera dar uno o dos ejemplos para que se me aclare un poquito más esta perspectiva, pues te voy a agradecer mucho, mi hermano. Buenísimo, mi hermano. Sí, es muy común escuchar y leer por allí cosas como esta, ¿no? Esto es una idea más o platonista, platónica, o esto es neoplatónico. Bueno, sabemos que por lo menos Agustín tenía influencia neoplatónica,
De hecho, él estaba en una secta, ¿no? Los maniqueos, y esta secta maniquea era bastante, o estaba bastante influenciada por ideas platónicas, o neoplatónicas, mejor dicho. De hecho, hay muchos que dicen que Agustín siempre fue un neoplatónico en ese sentido. Quizás a ustedes les suenen, eso suena como raro, pero bueno, no es tan raro porque hay muchos filósofos hasta el día de hoy que dicen, o apologistas, apologetas, que dicen que eso no, él es un apologeta más apegado a la filosofía analítica. No sé si lo han escuchado, me imagino que sí. O a la filosofía continental, pero es más común verlos en la filosofía analítica, como William Lane Craig, por ejemplo, tiende a caminar en la línea de la filosofía analítica. Entonces, actualmente la filosofía analítica, que eso lo vamos a ver en las próximas 2 clases, actualmente decir que tú eres de una filosofía analítica no es tan diferente de en aquella época, decir que Agustín era neoplatónico. Básicamente, no, o sea, no hay diferencia, solamente que le estás diciendo que, por ejemplo, William Lane Craig, para usar ese ejemplo, es de línea, en su filosofía es de la escuela analítica, y decir Agustín es de la escuela neoplatónica. Entonces, por supuesto, la diferencia está en esas filosofías, pero a nivel de etiqueta, por llamarlo de esa manera, es exactamente lo mismo, o sea, es una etiqueta, literalmente. Ahora, con respecto a tu pregunta, Melvin, el platonismo está más ligado directamente a Platón y a los discípulos cercanos. Perdón. Cercanos a Platón. Y en resumen, platonismo es lo que comentamos recién en el resumen y lo que vimos en la clase, esto de que existen 2 mundos, el mundo ideal, por llamarlo así, o el mundo material, el mundo de los humanos, el mundo de los objetos, perdón, el mundo de los animales, este mundo finito, por llamarlo así, Platón creo que lo llamaba el mundo finito, el mundo de las formas. Entonces, este mundo finito de las formas es uno, y el otro, que sería diferente, por supuesto, el mundo infinito, el mundo ideal. Entonces hay todo lo que parte y todo lo que desarrolla Platón parte de esta idea, de tener en cuenta, de presuponer esta abstracción del mundo finito material y el mundo infinito ideal de las ideas. Básicamente eso es el platonismo. Un ejemplo cristiano que se me pueda ocurrir similar, podría ser lo que Pablo desarrolla sobre la carne y el espíritu, por decir algo. Puede ser un ejemplo, no recuerdo ahora exactamente, literalmente, textualmente como dice el texto, pero acuérdense que Pablo habla de que la carne, ¿cómo es que dice? Que busca lo... No, mentira, eso es cuando él dice que hago lo que no hago, no, pero no es eso lo que quiero citar. Pero bueno, que hay esta guerra entre la carne y el espíritu, y la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra. Entonces, eso podría traslaparse o ser como una especie de paralelo a esta idea de Platón, donde la carne, aunque por supuesto en el texto griego, en el texto original, Pablo no está hablando literalmente de lo material, sino de esta carne, ¿no? No recuerdo ahora el texto, la palabra griega para eso, pero habla de esta carne más como una condición pasional, realmente. Pero él lo usa con el ejemplo o con este texto que se traduce generalmente como carne. Y el espíritu como eso... eso ideal. También está el otro ejemplo, pudiera ser otro ejemplo, donde Pablo habla de que la carrera cristiana y todo esto, y nuestro objetivo, nuestra meta es la conformación al Hijo de Dios, etc. Estoy parafraseando, obviamente.
Entonces, esto también podría verse donde nosotros somos como el mundo finito, el mundo de material, pero el Señor nos llama a que nos conformemos al mundo ideal, a ese mundo superior, a ese mundo espiritual. Bueno, no os conforméis, Romanos 12, no os conforméis a este mundo, a este sistema, a este mundo material, que es menos, en palabras de Platón, sino que seamos transformados con la renovación de nuestra mente, bla, 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 y siempre es una mira hacia lo espiritual. Entonces, eso, no estoy diciendo de nuevo que Pablo sea platonista ni nada por el estilo, pero vemos que hay una semejanza entre las dos ideas, donde se hace una especie de dicotomía entre lo material, lo finito, la criatura, y lo infinito, el ser, lo superior. Bien, eso en cuanto al platonismo. El neoplatonismo tiene unas ideas un poco más vinculadas a la deidad o a Dios. Entonces, el neoplatonismo trata de ubicar a ese mundo ideal que incluso Dios pertenece, o sea, puede incluso pertenecer o ser ese mundo ideal, o sea, ser ese mundo ideal me refiero a lo que Platón llamaba ese mundo ideal, puede ser Dios mismo, eso que Platón llamaba mundo ideal, porque el neoplatonismo es posterior, es lo que desarrollan gente influenciada por Platón, no es directamente de Platón. Y se vincula a desarrollos cristianos también, por eso es que se habla de Dios en este caso. Entonces el neoplatonismo ubica a Dios, por llamarlo de alguna manera, o Dios en el contexto cristiano, en el mundo finito y en la experiencia humana. Entonces, no es una unión o no es una negación de la separación, no es que se está negando lo separado, como hizo Aristóteles, y que decía que era uno, o sea, vivía en conjunto, según Aristóteles. El neoplatonismo no es que sigue reconociendo la separación, pero lo que dice es que ese mundo ideal se puede percibir o se puede experimentar en la experiencia humana. ¿Ok? Es decir, para resumirlo, el platonismo se enfoca en las teorías de las formas, es decir, de lo material y de todo esto, y la relación entre el mundo ideal y lo que se puede percibir de ese mundo ideal. Y el neoplatonismo se enfoca en la relación entre similar, pero ya no es como que muy abstracto de un mundo ideal, sino que es como ya Dios, eso superior es Dios, y entonces cómo se relaciona ese Dios con el mundo creado. Y por supuesto en la teología cristiana, creo que está de más mencionar temas, pero de hecho los cristianos creemos que hay una relación entre Dios y el mundo creado y una comunicación entre estas dos cosas. Entonces, básicamente esas son, espero no haberlos como que mareado un poco, porque es que es es muy complejo, pero espero que se haya entendido por lo menos por encima la idea. Estas dos diferencias y los ejemplos que se pueden encontrar. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Entonces, pocas palabras para cuando se refieren a un neoplatonismo cristiano, pues uno hay que ya tener un basamento o conocer más o menos esa filosofía, ¿no? Para que cuando uno escuche la frase ya diga, oh, ya sea a lo que se está refiriendo, ¿no? Claro. Sí, mi hermano, es algo Claro, bien no complejo. no ser juez al decir, no, suena muy neoplatónico. Sí, pero es que suene neoplatónico no significa intrínsecamente o necesariamente que sea algo malo. ¿Entiendes? Porque yo puedo hablar de la relación entre Dios y el mundo creado, que es
de lo que se enfoca el neoplatonismo, pero bueno, está bien. Hablar de eso, aunque es el enfoque del neoplatonismo, no significa que esté mal. O sea, hablamos, de hecho, cada día de la relación entre Dios y el mundo creado. Cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, estamos presuponiendo que hay una relación entre Dios y el mundo creado. Sí, claro, claro, definitivamente que sí. Más que todo esto lo suelen mencionar los escépticos o agnósticos o filósofos que son deístas, suelen mencionar bastante estos conceptos, ¿no? Nosotros entre los cristianos normales, pues casi no mencionamos esto, pero sí, Claro. gracias por la Claro, el aclaración. punto acá es que el gnosticismo está muy influenciado por el platonismo, más que el neo, aunque también, pero más por el platonismo. Entonces, el gnóstico desarrolla su filosofía, básicamente, en la presuposición de que lo material finito, entonces, es algo malo, es intrínsecamente malo, mientras que eso infinito e ideal y metafísico es bueno. Entonces llega el radicalismo de que entonces, ok, la carne, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces, por eso, ¿sí me entiende? Entonces llegan ese tipo de ideas gnósticas de una dicotomía entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, ay, sí, tengo que alimentar mi espíritu y tal y todo lo demás, sí, pero es que el cuerpo también es importante y lo hablábamos creo que en una de las clases, porque Cristo vino a salvar a todo Melvin, a su cuerpo, su ser, todo, porque Cristo mismo resucitó corpóreamente. Por eso es que los gnósticos cristianos de las herejías del primer siglo decían que Cristo era un espíritu, porque ellos no podían conceber que un ser divino tuviera un cuerpo material, porque la materia es mala. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas son ideas, o sea, son ideas desarrolladas o que ellos concluyeron y radicalizaron, pero que de ideas de Platón, como esto del mundo físico finito y el mundo infinito ideal. Gracias, mi hermano, gracias por esa aclaración. Estuvo genial. Y bueno, mi hermano, solamente no sé si tú, me imagino que sí, ¿no? Has escuchado esta frase de decir de que el cristianismo es básicamente hija o digamos así hijo de todas estas filosofías griegas, ¿no? Y bueno, ya es irse a un extremo y no conocer el cristianismo, pero bueno, ya con esto, mi hermano, pues a la hora de poder leer un texto sobre esto, pues ya uno sabe y más o menos pues, va a entender lo que está leyendo. Gracias, mi Total, hermano. totalmente. Y eso que dice es muy bueno y es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando alguien venga y diga algo por el estilo. Para empezar, el cristianismo no empieza en el siglo I, por decir algo. O sea, el cristianismo es una evolución de el pueblo judío, ¿sí me entiendes? La religión judía. Entonces, y todas las bases o muchas de las bases que creen los cristianos vienen de un arquetipo veterotestamentario. Y gran parte del Antiguo Testamento es pre toda esta filosofía. Entonces, decir que el cristianismo es hija de esta filosofía, sí, es desconocer la historia, porque no estás ubicado históricamente el cristianismo, de dónde viene el cristianismo, la evolución que viene, la evolución que tiene del judaísmo de primer y segundo templo, eh, em, y que, o sea, es ignorar eso, y no puedes ignorar todos estos pensamientos previos que después en el Nuevo Testamento muchos de ellos se desarrollan. Por supuesto, muchas de las ideas del Antiguo Testamento se cumplen y se revelan en Cristo, pero sí, no, obviamente, por ejemplo, el mismo Pablo, por ser una persona docta, educada, estudiada, por supuesto que te aseguro que leyó a Platón, leyó a, a, a Aristóteles, o sea,
quizás no leyó literalmente, el punto es que estaba familiarizado, sabía de estas ideas, no era gente, porque eso es a veces lo que no, la gente cree, y sobre todo la gente que lanza estos argumentos. Cree que el apóstol Pablo y todos los apóstoles eran como, algunos sí, por supuesto, pero era como gente así progresista, bruta, así que no sabía nada, como que, ay, era es pura gente ignorante. O sea, por Dios, o sea, para en ningún sentido. Y el mismo Pablo, lo vuelvo a repetir, es uno de los apóstoles que te da un ejemplo de que no era un ignorante que, sí, sí me entiendes, que nada que ver. Entonces, pero eso es importante lo que mencionas, em, porque el cristianismo, por supuesto, tiene una evolución del judaísmo, en este caso del segundo templo por la época, pero bueno, el primer templo porque viene de allá. Eso es algo también interesante de recordar, ustedes que, son que se interesan por la apologética, y es los tres momentos, tienen que recordar y tener siempre presentes los tres momentos del judaísmo. Judaísmo antiguo, que también se conoce como judaísmo, porque después se construye el primer templo y todo esto. Entonces, el judaísmo antiguo se le llama, no se le llama judaísmo del primer templo, es judaísmo antiguo. Luego está el judaísmo del segundo templo, que es este segundo templo que es después de la cautividad babilónica. Recuerden que Alejandro Magno con los griegos invaden y todo esto, pero hay una revuelta donde los judíos logran otra vez tomar sus posesiones, y bueno, llega luego el Imperio Romano, y el Imperio Romano de hecho es el que le da la libertad a los judíos de estar otra vez y de adorar a Dios en su templo y todo lo demás, porque Magno había metido a Zeus en el templo judío, y bueno, eso es una locura, y después son los romanos los que medio apoyan ahí y arreglan las cuestiones para los judíos. Ese es el judaísmo del segundo templo, que es el que leemos en el Nuevo Testamento. Pero ya después, en el año 70, el templo queda destruido y prácticamente el judaísmo murió temporalmente hasta siglo IV, que hay un resurgimiento de lo que se conoce como judaísmo talmúdico o judaísmo rabínico, que es el que hasta el día de hoy prácticamente es. Que es por supuesto, un judaísmo totalmente distinto a el judaísmo que vemos en el Nuevo Testamento, que practicaban gran parte de los apóstoles, pero los apóstoles seguían yendo al templo, el mismo Jesús enseñaba en el templo judío. Entonces, a veces la gente, no, que Israel hoy, los judíos hoy, esos son los hermanos, pero es que esa etnia judía no tiene nada que ver con el judaísmo que mucha gente cree, o mejor dicho, mucha gente cree que estos judíos de hoy, el judaísmo de hoy, es exactamente igual al judaísmo cuando Cristo, y no es así. Eso es algo también interesante de tener en cuenta. Por eso le digo, ustedes que están con la apologética y todo esto, es bueno también tener eso en mente. Bueno, pero me fui para otro lado. Bueno, gracias, hermano. Había una pregunta de la hermana Daniela, pero como me salí sin querer, la perdí. No sé si la puede ver ahí. Sí, ahí la estoy viendo, pero no la entiendo, porque dice, ¿será primordial la subjetividad? Pero, ¿de qué? O no sé de qué está hablando exactamente. Si quisiera reformularla, hermana Dani, ahí lo puedes escribir o abrir el micrófono también para que te podamos dar una respuesta. ¿Dale? Bueno, entonces vamos a esperar un ratito y bueno, ya saben, hermanos, este es el momento donde pueden aprovechar para sacarse las dudas, preguntarle al profesor cualquier inquietud que tengan, y luego de la reunión de hoy estaríamos culminando y nos quedarían 2 reuniones más. Ya estamos llegando a la recta final. Esperamos que esté siendo de bendición este curso y bueno, por sobre todo que puedan comunicar con otros hermanos, también lo van aprendiendo. Bueno, no sé si la hermana Daniela quiere hacer la pregunta. Bueno, si no, entonces vamos a concluir.
cualquier cosa, la pregunta la puedes poner en el grupo de WhatsApp y la compartimos luego con el profesor para que nos pueda brindar una respuesta. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ah, acá, ahí escribió la hermana. Bien, me refería a las características que tenía la filosofía de la premodernidad, es decir, la subjetividad. No, sigo sin entender. No, sí puedo responder, pero es que no logro todavía, a ver, las características que tenía la filosofía, o sea, como que si era primordial la subjetividad en la filosofía premoderna, sería algo así. Y si es algo así, bueno, porque si es algo así, pues toda filosofía, nosotros somos los que filosofamos. Siempre va a tener una carga subjetiva de lo que yo pienso. Este es un tema que vamos a ver en las dos próximas, pero sobre todo en la de posmodernidad, que tiene que ver con esta cuestión de subjetividad y objetividad, que hay que tener en claro, sobre todo porque sé, y después lo vamos a desarrollar, porque sé que hay, que es son términos que se usan muchísimo dentro de la apologética o a la hora de hacer apologética, pero no son, a mí me parece que muchísimos apologistas, apologetas, ya sean de que escriben libros o de redes sociales, que no se toman tan en serio esta cuestión de subjetividad y objetividad porque es mucho más compleja de lo que parece. Porque para empezar, para hablar de objetividad, estamos hablando de cuestiones eh, que no tienen un contexto, que no están influidas por un contexto, que no están influidas por nada. Y el problema acá es que si nosotros somos los que estamos participando, ya de por sí deja de ser objetivo porque somos criaturas y por ende criaturas contextuales, con un contexto cultural, con un contexto social, etcétera, etcétera. Entonces allí la cuestión de la objetividad, o sea, por eso digo, se vuelve más compleja de que meramente, no, es objetivo y ya. Bueno, objetivo Dios, absoluto Dios. Ya lo demás es fe y muchas cosas más. Entonces, de nuevo, filosofar siempre va a tener carga subjetiva porque la hacen las criaturas, la hacen los seres humanos. Y todos nosotros tenemos eh, bastantes grados de subjetividad porque somos personas y siempre vamos a ver las cosas desde un punto de vista con unas lentes específicas, etcétera, etcétera. Les decía, no, bueno, dejémoslo así para no alargarlo y lo dejamos para las clases que vienen. Ahí el hermano Alfredo dice, tal vez se podría considerar más bien la lógica aplicada al argumento. No entiendo, no, o sea, no sé cuál es el contexto, Alfredo. A considerar más bien la lógica aplicada a cuál argumento. Sí, me refiero a que cuando estás intercambiando ideas con otra persona, sea un ateo, un agnóstico u otro creyente, porque no todos los creyentes creemos lo mismo, Claro. ¿verdad? Normalmente tú argumentas de cierta forma y hay argumentaciones que son falaces. Es cuando de repente alguien te acusa, no, pues estás afirmando gratuitamente o estás cometiendo una falacia de petición de principio. Yo creo que ahí es, a mi juicio, tal vez lo que Daniela aquí tal vez quiso decir, que entre más te apoyes tú en la lógica y que tus razonamientos sean lo más lógico posibles y menos falaces posibles, podríamos estar hablando de que tienen cierto sustento, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Justificación, quizás es la palabra, más que sustento. Ok. Sí, por supuesto. Las cuestiones lógicas
contribuyen a justificar. De hecho, se pueden armar, por supuesto, argumentos que son intrínsecamente lógicos, donde la premisa 1 y 2 son lógicamente verdaderas y la conclusión lleva, por supuesto, a una conclusión lógicamente o verdaderamente lógica o lógicamente verdadera. Eso es correcto. Claro, el punto es que a veces un silogismo que es intrínsecamente lógico puede estar diciendo una falsedad también. Entonces, ese también es, por eso es que es complejo. A veces en la misma lógica, un argumento puede tener una naturaleza lógica, pero aún así ser falso. En fundamentos filosóficos de Craig y Moreland creo que pueden ver algunos ejemplos de eso. Así que, pero sí, es una herramienta bastante útil como para mantener cierto grado de conversación. Bueno, hermanos, gracias por todas las preguntas que hicieron el día de hoy. Recuerden que si quieren escribir alguna otra y hoy no pudieron hacerlo, o de pronto en la semana se les ocurre, pueden dejarla en el grupo de WhatsApp y se las estaremos enviando al profesor. Bueno. Vamos a concluir entonces. Vamos a poner un momento stop.